Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy estaremos trabajando el tema de elipses como parte de geometría analítica. Entonces, sin más, comencemos. En primer lugar, debemos de definir lo que es una elipse, pero desde el punto geométrico. Entonces, pues una elipse se representa de esta forma gráficamente. Entonces, acá la elipse normalmente se conforma de dos puntos que se llaman focos, justamente lo que tenemos acá, justamente acá, donde F' es justamente el foco, uno de los focos, F es uno de los focos, el punto cero es el eje coordenado y pues acá tenemos vértices. También se compone de un eje mayor, que el eje mayor es justamente que parte desde el vértice hasta el vértice 1 hasta el vértice 2 y un eje menor que es justamente, pues como dice su nombre, un eje menor o el lado menor de la elipse. Entonces, pero ahora definamos qué es una elipse. La elipse pues se considera como el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias desde dos puntos fijos F1 y F2, es decir, los focos, es una constante. Estos dos puntos fijos son los focos de la elipse. Es decir, que si acá nosotros tuviéramos una pitita de acá para acá y también una cuerda de acá para acá, y nosotros tuviéramos un lápiz acá, entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros vayamos moviendo el lápiz de esta forma, lo que va a pasar es que se formará la elipse, trazaremos una elipse, es decir, que la distancia desde este punto hasta este punto P, del foco al punto P, y del punto P al foco 1, la suma de las dos distancias siempre se mantiene constante. Es como que si yo me lo moviera para acá, la distancia desde ese punto hasta este otro, también sigue siendo la misma. Es decir, la suma de esta distancia más esta es la misma que esta desde el punto F1 al punto P y el punto P hasta el punto F. A eso se refiere. Entonces acá podemos ver un ejemplo de lo que les decía. Acá si yo tuviera los dos focos, si acá se los separo, los focos se mantienen un poquito más separados, si los separo y trato de trazar una elipse con la ayuda de un lápiz, lo que voy a obtener es que es una elipse un poquito más formada, un poquito más visible. Si yo voy y trato de unir lo que son los focos, lo que voy a obtener es una elipse un poquito más cerrada, es decir, que tiene una fórmula más de círculo que de una elipse como tal. Entonces acá vamos a definir justamente las ecuaciones de una elipse. Entonces acá la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones es una elipse con centro en el origen y que tiene las propiedades dadas. Es decir, que estas dos elipses, las fórmulas y las ecuaciones que veamos acá, aplican para elipses que se encuentren en el origen. Si está desplazado, pues ya entra otro tipo de ecuaciones, pero cuando se encuentran en el centro, en el origen, se aplican estas ecuaciones. Entonces acá tengo la ecuación x al cuadrado dividido entre a al cuadrado más y al cuadrado dividido entre b al cuadrado, esto es igual a 1. Esta ecuación aplica cuando el elipse o el eje mayor del elipse se encuentra sobre el eje x. Es decir, que es un poquito más ancho sobre el eje x y un poquito menos ancho sobre el eje y. Es decir, que A, es decir, donde A, el valor de A, siempre es la longitud del eje mayor. Entonces, ¿pero qué longitud? La longitud que va desde el origen hasta el punto A, es decir, que prácticamente es el punto en la cual se encuentra el vértice, porque acá justamente menos A o A se vuelven mis vértices, donde se encuentra el lado mayor. Eso quiere decir que acá, desde el punto 0 hasta menos A, hay una distancia y que esta distancia es parte o la mitad del eje mayor que tiene la elipse. Entonces acá justamente pues es el valor que tomo y lo elevo al cuadrado. Entonces recuerden, si el valor más grande se encuentra debajo de la x, eso quiere decir que la elipse tiene su eje mayor sobre el eje x. Si supongamos que el valor de A se encuentra debajo de y,
lo que me indica es que acá se encuentra el eje mayor, se encuentra sobre el eje Y. Entonces, eso es lo que me indica. Pero recuerden que A siempre tiene que ser mayor a B y B debe de ser mayor a 0. Entonces pasa lo mismo acá. Entonces los vértices se encuentran en las coordenadas más menos A, 0. Entonces justamente acá y acá. Y pasa lo mismo acá, 0, más menos A. Si se dan cuenta, acá tengo más menos A, primero va A y acá va de segundo justo en las coordenadas Y. Entonces, si se dan cuenta, varía dónde se encuentran los vértices dependiendo de dónde se encuentre el eje mayor. Entonces, el eje mayor horizontal, es decir, en este caso es la horizontal, que es 2 veces A, lo que mencionaba hace un momentito, y acá el eje mayor se encuentra de forma vertical, donde la longitud es 2A también. El eje menor es de vertical, de acá para acá, y es 2 veces B, que es B es la coordenada desde el origen hasta la mitad del eje menor, acá desde este punto hasta este otro. Entonces, si yo quiero hallar el eje menor, pues debo de multiplicar 2 veces B. Y acá, pues es todo lo contrario, se encuentra en la horizontal y la longitud es 2 veces B. Ahora los focos. ¿Qué pasa con los focos? Los focos son puntos fijos, ¿se recuerdan? Se encuentran en las coordenadas más menos C, 0. Entonces, supongamos que me dieran el valor de A y el valor de B. Es decir, los puntos desde el centro, desde el origen hasta uno de los vértices y hasta uno de los puntos B. Entonces, si me dan esas distancias, pues yo puedo calcular el foco usando la ecuación C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Podríamos decir, híjole, pareciera Pitágoras o quizá es Pitágoras. No, no es Pitágoras. Porque Pitágoras, se recuerdan que es lo que hacíamos, era para calcular la hipotenusa es igual a adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Acá es menos, no se vayan a confundir. Acá pasa todo lo contrario. Acá teníamos más menos C, acá tenemos 0, más menos C, donde C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Estas gráficas, perdón, este cuadrito es muy importante. Si pueden tenerlo a la mano, pueden copiarlo. Esto es muy importante. Ya con esto, pues, ya tenemos las fórmulas y se nos hace mucho más sencillo la resolución de los ejercicios. Hay un concepto importante también que debemos de definir, que es la definición de excentricidad. Para cualquier elipse, si tengo x al cuadrado dividido entre b al cuadrado más y al cuadrado dividido entre b al cuadrado es igual a 1, o de esta forma, con a es mayor a b y b mayor a 0, la excentricidad e es el número e es igual a c dividido dentro de a, es decir, la coordenada del foco c dividido entre la coordenada del vértice. Entonces, esta es la excentricidad, donde c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. La excentricidad de toda la elipse, satisface o se encuentra en un valor de 0 menor a elipse y a excentricidad debe ser menor a 1. ¿Pero qué tiene que ver la excentricidad? Bueno, si en cuanto más pequeño sea la excentricidad, más tiende a ser una circunferencia. En cuanto más grande sea el valor o más cercano a 1 sea el valor de la excentricidad, la elipse se va a abrir más. Es decir, acá si se dan cuenta cómo va cambiando. 0.1, casi un circulito. 0.5 ya no es un circulito, ya va tomando una forma de elipse. 0.68 también. Y 0.86 también pasa lo mismo, ¿ok? Entonces los valores de la excentricidad de una elipse se mantienen en el intervalo de 0 a 1. Veamos el ejemplo 1. Me dicen que encuentre los focos de la elipse 16x al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a 144 y trace su gráfica. En primer lugar debemos de pasar la ecuación de la elipse a la forma normal. ¿Cuál es la forma normal? Que es x al cuadrado dividido dentro de un número al cuadrado más y al cuadrado dividido dentro de un número al cuadrado, y esto debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues voy a dividir toda la ecuación, toda la expresión dentro de 16 y 9. ¿Para qué? Para eliminar 16
Y para eliminar 9, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Entonces yo divido toda la expresión entre 16 y 9. Al momento de dividir acá, pues 16 y 9 me queda 16 por 9 abajo. Acá también 16 por 9 en el denominador y acá también 16 por 9. Entonces al simplificar, acá se me elimina 16 con 16, me queda 9. 9 se elimina con 9 acá y me queda 16. Y esto es igual a 1 porque la multiplicación de 16 por 9 es igual a 144. Y me da 1. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, si se dan cuenta acá, se recuerdan que A es el eje mayor y siempre debe de ser que siempre el valor mayor va debajo de la letra o de X o de Y, dependiendo si el eje mayor se encuentra sobre el eje X o sobre el eje Y. En este caso, el valor mayor se encuentra debajo de Y al cuadrado. Eso quiere decir que el eje mayor se encuentra sobre el eje Y. Entonces ya más o menos voy analizando la forma de la elipse. Ahora, entonces se recuerdan que acá a al cuadrado, entonces acá este es a y este es b. Se recuerdan que acá estaban siendo elevados al cuadrado, entonces acá es a al cuadrado y b al cuadrado. Recuerden. Entonces como yo sé que a y b están al cuadrado, entonces yo tengo que sacarle raíz cuadrada a ambos. Entonces sacándole raíz cuadrada a 16, sé que a es igual a 4 y sacándole raíz cuadrada a 9, sé que b es igual a 3. Como ya tengo las coordenadas del vértice y parte de la coordenada del eje menor, entonces ahora calculo lo que es el foco. ¿Cuál es la fórmula del foco? El foco es c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Como tengo el valor de a y de b, entonces simplemente sustituimos. Al momento de sustituir me queda que el foco es igual a 2.65. Elevamos 4 al cuadrado, 16, 3 al cuadrado, 9, resto, y me queda que c es igual a raíz de 7, que equivale aproximadamente a 2.65. Entonces, ¿en qué coordenadas se encuentran los focos? Los focos se encuentran en 0, más menos 2,65. ¿Cómo sé que se encuentran o cómo sé que el foco se encuentra sobre el eje Y? Porque acá lo dejé sobre el eje Y. Porque se recuerdan que el eje mayor se encuentra sobre el eje Y. Entonces, dependiendo de donde se encuentre el eje mayor, sobre ese eje se encontrará o se ubicarán los focos. Entonces, como acá tenemos el eje mayor sobre la coordenada o sobre el eje Y, entonces acá justamente va el foco también sobre el eje Y. Ahora, al graficar nos queda de esta forma. Miren, esto lo hice con ayuda de GeoGebra, entonces simplemente ingresé x al cuadrado dividido dentro de 9 más y al cuadrado dividido dentro de 16 es igual a 1. Y si se dan cuenta, obtengo la gráfica. Entonces grafico los focos, que es 0, raíz de 7, el primer foco. El segundo foco es 0, menos raíz de 7 y el segundo foco. Si se dan cuenta, si yo ubicara un lápiz en este punto, si yo clavara un rapidógrafo o una agujita por acá y una agujita acá, y de pronto pues uso con ayuda de una cuerda, pues trato de ubicar el lápiz por acá, entonces se van a dar cuenta que se formará la elipse, ¿ok? Entonces siempre y cuando siguiendo las distancias de 4 acá de eje mayor y 3 de eje menor. Entonces, si se dan cuenta, justamente con cuerdas, se recuerdan que A era igual a 16, que al sacarle raíz cuadrada era igual a 4. Si se dan cuenta acá, el eje mayor se encuentra sobre el eje Y. El eje menor se encuentra sobre el eje X. A eso justamente nos referimos hace un momentito, o nos referíamos hace un momentito. Veamos un ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos el siguiente, donde dice encontrar la ecuación de una elipse si sus vértices son más menos 0, menos 4,0 y los focos son más menos 2,0. Encuentre su ecuación y trace su gráfica. Bueno, entonces acá me dice que el vértice es 2,0
más menos 4,0. Entonces, estos son los vértices. Como ya sé que este es el vértice, recuerden que el vértice justamente se encuentra sobre el eje mayor. Eso quiere decir que A es más menos 4. Y el foco que es C es más menos 2. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de B. ¿Para qué necesito B? Se recuerdan que B lo necesitamos para que vaya justamente como denominador en alguno de los valores de justamente de la ecuación. Entonces recuerden la forma de la ecuación, entonces necesitamos el valor de A y el valor de B. Y como tenemos el valor de A y de C, entonces vamos a calcular el valor de B. Entonces, para hallar el valor de B, tenemos la ecuación que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, esta ecuación. Entonces, al momento de sustituir, me queda que B al cuadrado es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado, es igual a B, es igual a raíz de 4 al cuadrado, que es el vértice, menos 2 al cuadrado, que es justamente el foco, y me obtengo un resultado de B es igual a raíz de 19. Con lo que tenemos la ecuación que x al cuadrado dividido entre a al cuadrado más y al cuadrado dividido dentro de b al cuadrado, eso es igual a 1. Al sustituir como a es igual a 4 y b es igual a raíz de 12, tenemos que x al cuadrado o la ecuación es igual a x al cuadrado dividido entre 16 más y al cuadrado dividido dentro de 12, y eso es igual a 1. ¿Por qué 12? Porque elevamos esto al cuadrado. ¿Y por qué 16? Porque elevamos esto al cuadrado. Y al trazar la gráfica me queda de la siguiente manera. Entonces, si se dan cuenta, al graficar x al cuadrado dividido entre 16 más y al cuadrado dividido entre 12 es igual a 1. Entonces, al graficar me queda de esta forma y el foco pues se encuentra en menos 2,0 y 2,0. Entonces, algunos se preguntará, pero ¿cómo sé que A va debajo de X? Bueno, ¿en dónde se encontraba A? Se recuerdan, en la coordenada era más menos 4,0. Entonces, la coordenada del vértice se encontraba justamente en X. Entonces, eso me indica que el eje mayor se encuentra sobre el eje X y el eje menor sobre el eje Y. A eso me refiero. Veamos un tercer ejemplo, el último. Me dice, encuentre la ecuación de la elipse con focos 0, más menos 8. Si se dan cuenta, acá tengo el foco sobre el eje Y o en la coordenada Y. Eso quiere decir que el eje mayor se encuentra sobre el eje Y. Y con una excentricidad de E es igual a 4 quintos. Y trace su gráfica. Bueno, en primer lugar nos dan la excentricidad que es igual a 4,5 o 4 dividido entre 5 y C es igual a 8. Y en base a la fórmula de excentricidad se recuerdan que tenemos que excentricidad es igual a C, que es el foco dividido dentro de A, que es el valor de justamente del eje mayor. Entonces sustituyo 8 dividido dentro de A, que es el foco, y A es una longitud del eje mayor que no tengo, es igual a 4 quintos, que es igual a la excentricidad. Entonces ahora tengo que despejar para A. Entonces, despejando para A, 5 pasa a multiplicar 40, A pasa a multiplicar a 4, y me queda 40 es igual a 4A, y A es igual a 10. Ahora calculamos B. ¿Cómo calculamos B? A partir de la ecuación de C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, al sustituir y despejar, me queda que B es igual a raíz de 10 al cuadrado. ¿Por qué 10? Porque 10 es el valor de A y el foco es 8 Entonces, al elevarlo al cuadrado y sacarle raíz cuadrada, pues obtengo que B es igual a 6. Con ello tenemos que la ecuación es x al cuadrado dividido dentro de 36 más y al cuadrado dividido dentro de 100 es igual a 1. ¿Por qué 100 va debajo de y? Porque se recuerdan que el vértice se encontraba, mejor dicho el foco, se encontraba en la coordenada y. Eso quiere decir que el eje mayor va sobre el eje y, porque se recuerdan de que el foco y el vértice van sobre el mismo eje. Entonces, por eso acá ubico los 10, que al momento de elevarlo al cuadrado me da 100. Y acá, pues, el eje menor va
debajo de x al cuadrado, que es igual a 6, 6 al cuadrado, 36. Y al momento de graficar me queda de la siguiente manera. Ingreso justamente la ecuación en GeoGebra, me queda de la siguiente manera, donde acá tengo los vértices, donde el vértice es 0, menos 10, el segundo vértice es 0,10, que sería este y este, y además los focos, que sería foco 1, 0,8 acá, y foco 2, 0, menos 8, de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complejo los ejercicios, es más de analizar, tratar de relacionar con las fórmulas. Lo clave es la tablita que teníamos o que les decía que tenían que copiarlo porque nos ayuda, nos facilita al momento de analizar las elipses. Pero traten de copiarlo, traten de aplicarlo en los ejercicios que les dejo o les dejaré en la plataforma. Entonces, sin más, nos vemos en una próxima clase. Cualquier duda me lo hacen saber por cualquier medio y los estaré respondiendo lo más antes posible. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Bye bye.